Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Diego Valenzuela y junto con mi esposa Natalia estamos sirviendo a Dios en la iglesia local de Tesey Oeste y también en Palabra de Vida Argentina. Hoy nos convoca la cita de la hora silenciosa en Nehemías capítulo 13 del verso 15 al 22. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían haces de trigo y los cargaban en asno, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y les amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí, en Jerusalén, tirios, que importaban pescado y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres, y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Vosotros, pues, aumentáis su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en el día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra vosotros. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Para poder entender un poco mejor este pasaje, me gustaría hacer una introducción. Nehemías, después de haber terminado con su primera misión dada por Dios para reconstruir los muros, tuvo que retornar a la corte de Persia del rey Artajerje. Después de un tiempo de estar allí, de nuevo pide un permiso para volver a Jerusalén, pero esta vez con el objetivo de corregir algunas irregularidades. Cuando retorna, muchas de las influencias piadosas que había dejado se habían ido. En su ausencia, de a poco se comenzó a tolerar ciertos pecados, por lo que tuvo que actuar enérgicamente con dichos pecados que se habían tolerado. Nehemías sabía que una vida en pecado y un corazón lejos de Dios acarrearía con la disciplina. Y en el pasaje que hoy nos toca, Nehemías debía corregir aquellos que estaban profanando el día de reposo. Ahora vamos a ver a través de estos versículos que el pueblo de Israel se había primeramente olvidado de las prioridades. Versículos 15 y 16. Luego habían omitido su pacto con el Padre. Versículo 17 al 18. Y por último, Nehemías se ocupó de cumplir las promesas hacia el Padre. Versículo 19 al 22. Lo que había ocurrido es que se habían olvidado primeramente de las prioridades con el Padre. Debían guardar el día sábado, el día de reposo. Su prioridad era no hacer ninguna obra. Era un mandato pactado
En Éxodo 20, del 8 al 11, Dios había dejado el séptimo día como un día de santificación. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, no se repetiría esto, sino que la iglesia hizo el domingo como el día de adoración, Hechos 27, recordando la resurrección de Jesucristo. Ahora, quiero que nos desafiemos a dos cosas que no debemos olvidarnos en la vida cristiana. La primera es tener una comunión con el Señor a través de nuestro devocional, tener un tiempo de oración, de lectura bíblica, hasta el punto de poder tener la satisfacción de saber que Dios habló a nuestro corazón como lo hizo con los discípulos cuando había resucitado camino a Emaús. Dice la Escritura, y si decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? A propósito, ¿cuándo fue la última vez frente a tu devocional que ardía tu corazón, que saliste satisfecho sabiendo que Dios habló a tu vida? Lo segundo que no debemos olvidar es asistir a la cena del Señor, pero con un corazón preparado, no teniendo una mente dividida, pensando en qué voy a cocinar, qué problemas tengo financieros, sino concentrado en que vengo a adorar y a hacer memoria de aquel que murió por mí. Ahora, en el versículo 17 al 18, vamos a observar que el pueblo había dejado su compromiso o había omitido su pacto con el Señor. ¿A qué me refiero? En Nehemías capítulo 10, versículo 29, ellos habían tomado un pacto de obedecer y cumplir todos los mandamientos, y entre ellos era el no tomar ninguna comercialización el día de reposo. Se habían olvidado de tener temor de Dios y de su palabra. Ahora, ¿qué nos sucede a nosotros? Muchas veces nos olvidamos de los compromisos que tomamos alguna vez con el Señor. ¿Sabes? A veces nos olvidamos de predicar el Evangelio. Nos ahogamos con los ministerios y nos olvidamos de lo esencial, de ir y ganar al otro para Cristo. A veces también nos olvidamos de la consagración, que habíamos decidido vivir para el Señor, y ahora, en esta época, toleramos algunos pecados como lo hizo el pueblo de Israel. O también nos pasa que en lo económico no somos fieles en las ofrendas o en las promesas de fe. Debemos rever toda esta situación porque a Dios le agrada la obediencia. Pero por último quiero hacerme énfasis en una cosa que posiblemente nos estemos olvidando del compromiso, y es la familia. A veces el ministerio nos ahoga, nuestro compromiso con la iglesia nos hace olvidar que el primer ministerio son nuestra esposa y nuestros hijos, que debemos gastar tiempo con ellos, enseñándole a amar a Dios. La última parte de nuestro devocional, del versículo 19 al 22, vamos a ver a Nehemías ocupado en ayudar a que el pueblo de Israel pueda cumplir con su compromiso. Primero exhortó a las autoridades a rever lo que estaba haciendo. También llamó a los sacerdotes a que ellos pudieran santificarse para poder cumplir con el día de reposo. También les ayudó a ellos en una forma práctica. Fue y cerró las puertas antes del día de reposo y las volvió a abrir luego del día de reposo. En nuestra vida cristiana tendríamos que ser prácticos como lo fue Nehemías. Cuando hay un problema en nuestra vida cristiana debemos ir al lugar más alto, a los pies de Cristo, y rogarle a Él que nos ayude a poder resolver los problemas. Y si nos cuesta, buscar a un amigo o una amiga que sea temerosa de Dios, que nos ayude a poder tomar las mejores decisiones. El desafío ya está planteado. No olvidarnos de poder cumplir su palabra y también de ser fiel a las promesas que le hice al Señor. Vivir para Cristo es lo más hermoso que nos puede pasar. Por eso después Pablo va a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios bendiga su palabra y hasta muy pronto. Gracias por escucharnos.
Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.